¿Qué hace una declaración de fe islámica grabada en la moneda de un rey cristiano inglés? ¿Cómo es posible que una simple mentira fabricada en un papel lograra someter a toda Europa durante 700 años? ¿Y sabías que la imagen que tienes de los vikingos es una farsa inventada por un diseñador de vestuario en el siglo XIX? Hoy no vamos a repasar fechas aburridas. Vamos a desenterrar los errores, los fraudes y las tecnologías perdidas que los libros de texto ignoraron. Desde el napalm medieval que salvó a un imperio, hasta la absurda muerte que condenó a una cruzada. Prepárate, porque todo lo que creías saber sobre la Edad Media está a punto de cambiar. El misterio de la moneda islámica del rey cristiano. En noviembre de 1841, un grupo de caballeros de la Sociedad Numismática de Londres se reunió para examinar una pieza que desafiaba toda lógica histórica. El objeto en cuestión era una pequeña y curiosa moneda de oro, recién adquirida en Roma, que planteaba un rompecabezas imposible. En el centro del metal brillaba el nombre de un famoso rey anglosajón del siglo VIII, Offa de Mercia. Pero rodeando su simple título latino, Offa Rex, había una inscripción que resultaba totalmente alienígena para el mundo de la Inglaterra cristiana medieval. Era una escritura árabe elegante y angular, y su mensaje era inconfundible. No era una decoración al azar, era la shahada, la profesión de fe musulmana. La pregunta que dejó helada a la sala fue inmediata. ¿Por qué demonios un rey cristiano estamparía la declaración de fe del Islam en su propia moneda? Para entender la magnitud de esta anomalía, debemos entender al hombre. Offa, quien reinó entre el 757 y el 796, no era un monarca menor. Fue posiblemente el gobernante anglosajón más formidable antes de Alfredo el Grande, una fuerza dominante capaz de tratar al rey franco Carlomagno casi como a un igual. Su ambición no tenía límites. Construyó la muralla de Offa, una estructura masiva que aún marca la frontera entre Inglaterra y Gales, y manipuló a la Iglesia con tal astucia que convenció al Papa Adriano I para que le concediera su propio arzobispado en Lichfield, centralizando el poder eclesiástico bajo su mando. Pero crucialmente para este misterio, Offa era un visionario monetario. Su reinado vio la reforma de divisas más significativa en la historia anglosajona, introduciendo un penique de plata de tal calidad artística que sus sucesores lo mantuvieron hasta la conquista normanda. Para Offa, la moneda era propaganda, una herramienta de proyección de poder. Y bajo esta luz, la decisión de acuñar una moneda de oro para el comercio internacional era el siguiente paso lógico. El dinar de oro de Offa es, en realidad, una obra maestra de la imitación defectuosa. Es una copia directa y meticulosa de una moneda emitida por el segundo califa abasí, Al-Mansur, en Bagdad. Su peso, alrededor de 4 gramos, coincide casi perfectamente con el estándar abasí, lo que garantizaba que fuera aceptada en cualquier mercado donde se conociera la original. Pero a pesar de esta cuidadosa mimetización, el origen merciano de la moneda queda traicionado por una serie de errores reveladores. El más evidente y vergonzoso es que la inscripción latina Offa Rex está estampada boca abajo en relación con la escritura árabe que la rodea. Esta es la prueba definitiva de que el individuo que diseñó la moneda no tenía la menor idea de lo que significaba el texto que estaba copiando. Trataron la Sagrada Escritura islámica como mera decoración estética, ignorando que estaban grabando una declaración teológica. Estos errores demuelen eficazmente la teoría más sensacionalista, que Offa se había convertido en secreto al Islam. Dado que no hay indicación alguna de que Offa supiera nada sobre la religión musulmana, la verdad detrás del objeto es una ironía histórica suprema. Las fuentes, incluida una carta del Papa León III, confirman que Offa había prometido enviar un pago anual de 365 piezas de oro a Roma. La clave está en la palabra usada para esas piezas, mancus. En la Inglaterra anglosajona, un mancus valía 30 peniques de plata, pero hoy se cree ampliamente que el término deriva de la palabra árabe mancush. Este término se usaba específicamente para referirse a los dinares de oro islámicos que fluían por el mundo mediterráneo. Así que, cuando Offa prometió al Papa 365 mancus, pudo haber querido decir literalmente 365 monedas de estilo dinar. Aquí radica la comedia divina del asunto. Un rey cristiano enviando a su líder espiritual, el Papa, monedas de oro estampadas por error con la declaración «No hay más Dios que Alá»,
Aunque esta es la explicación más divertida, la razón económica es la más pragmática. En el siglo VIII, el dinar abasí era el equivalente medieval al dólar estadounidense. Su peso y pureza eran la moneda de reserva desde la España islámica hasta el Levante. Para los comerciantes ingleses, llevar una moneda que se veía, se sentía y pesaba igual que un dinar era una ventaja masiva. El oro era escaso en Inglaterra, y al acuñar su propia versión de la divisa más estable del mundo, Offa estaba aprovechando el poder económico del califato abasí. Al final, las teorías no se excluyen mutuamente. Offa necesitaba pagar al Papa y facilitar el comercio. Copió el estándar más confiable del mundo, puso su nombre para que el Papa supiera de quién venía la donación, y accidentalmente creó uno de los objetos más blasfemos y fascinantes de la historia medieval. Mientras que un simple error de diseño en una moneda reveló la ironía de un rey, un error de juicio igual de simple en un río remoto acabaría cambiando el destino de 3 religiones y de todo Oriente Medio. La muerte absurda que condenó a la Tercera Cruzada. A principios del verano de 1190, el destino de Tierra Santa parecía pender de un hilo. La Tercera Cruzada, una respuesta masiva del cristianismo a la captura de Jerusalén por Saladino, estaba en marcha. Pero mientras los reyes de Francia e Inglaterra preparaban sus viajes por mar, la fuerza más formidable ya estaba pisando tierra firme. A la cabeza marchaba el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I, conocido mundialmente como Barbarroja. Con casi 70 años, era una leyenda viva, un veterano de la Segunda Cruzada y gobernante de un vasto imperio europeo durante casi 4 décadas. Barbarroja comandaba el que quizás fue el ejército cruzado más grande jamás reunido, una verdadera apisonadora militar de hasta 20.000 hombres, incluyendo miles de caballeros de élite. Tras aplastar la resistencia turca en Anatolia y ganar la masiva batalla de Iconio, los cruzados obtuvieron un botín sustancial y vía libre hacia Tierra Santa. La noticia era tan alarmante que el propio Saladino abandonó el asedio de Acre para prepararse ante la llegada aparentemente inevitable del emperador. Esta cruzada debía ser el logro supremo del largo e histórico reinado de Barbarroja. En cambio, el 10 de junio de 1190, en las aguas frías de un pequeño río en la actual Turquía, todo llegó a un final repentino, extraño y catastrófico. La historia de cómo murió Federico Barbarroja es un rompecabezas de relatos medievales contradictorios, cada uno coloreado por la perspectiva de su autor. La versión más inmediata, y probablemente la más precisa, proviene de un testigo anónimo, un clérigo que viajaba con el ejército. Este hombre escribió lo que se conoce como la Carta sobre la muerte del emperador Federico, pocos días después del evento, y su relato es chocantemente mundano. Tras cruzar un río con éxito y almorzar, el viejo león, exhausto por la marcha del día y el calor opresivo, decidió bañarse para refrescarse. En ese momento de simple ocio, se ahogó en lo que el autor llama un accidente inesperado. Sin embargo, esta historia simple de un accidente resultaba un final indigno para muchos. En un mundo medieval donde una muerte repentina sin confesión final se veía como una mala muerte, lo que implicaba la desaprobación de Dios, tal final era una crisis teológica. En consecuencia, surgieron otras narrativas que buscaban reencuadrar el evento bajo una luz más heroica. La crónica sajona, por ejemplo, cuenta una historia más dramática. El emperador, impaciente ante un puente congestionado por sus propios soldados, decidió cargar a través del río a caballo. Cargado por su pesada armadura y atrapado en una corriente rápida, fue arrastrado y se ahogó. Este relato transforma su muerte de un momento de vulnerabilidad en un acto de voluntad guerrera. Por otro lado, el cronista musulmán Ibn al-Athir registró que Barbarroja se ahogó en aguas que apenas le llegaban a la cintura mediante un acto de intervención divina.
El consenso histórico moderno se inclina abrumadoramente hacia la fuente más directa, el relato del testigo presencial que vio al emperador yendo a nadar. Pero el debate hoy no es sobre si se ahogó, sino sobre la causa médica precisa. Visto a través de una lente biomédica, la historia se vuelve escalofriantemente clara. Barbarroja era un anciano severamente fatigado y sobrecalentado tras una marcha agotadora por Anatolia. El río en el que entró, el Salef, nace en las montañas Tauro, y sus aguas, alimentadas por el deshielo, habrían estado peligrosamente frías incluso en junio. La inmersión repentina de una persona anciana, exhausta y con el cuerpo caliente en agua helada, es una receta de libro para una catástrofe médica. Los estudiosos especulan que pudo haber sufrido un ataque cardíaco fatal por el choque térmico. Otra teoría convincente es el síndrome de hidrocución, donde el frío repentino desencadena un jadeo involuntario, haciendo que la víctima inhale agua y se ahogue casi al instante. Esto explicaría cómo pudo morir tan rápido incluso en aguas poco profundas. El resultado inmediato fue tan caótico como la muerte misma. El emperador era el corazón carismático de la expedición, y sin él, la moral del ejército colapsó por completo. La masiva fuerza alemana, que había aterrorizado a sus enemigos, simplemente se desintegró. De su inmensa fuerza de élite, solo unos pocos miles continuarían para participar en la cruzada, la cual fracasaría en su intento de retomar Jerusalén. Al final, parece que un solo accidente extraño en un río remoto de Anatolia cambió por completo el curso de la historia. Mientras la muerte repentina de Barbarroja demostró cuán frágil puede ser el poder de un emperador frente a la naturaleza, hubo otro gobernante cuyo poder fue tan inmenso que su leyenda intentó desafiar al tiempo mismo, encapsulada en un objeto que, según dicen, brillaba más que el sol. Joyeuse, la espada divina de Carlomagno o un fraude medieval. Es un paso elevado en las montañas de los Pirineos en el año 778, y el sol se refleja en la armadura del gobernante más grande de la época, Carlomagno, rey de los francos. A su lado cuelga una espada diferente a cualquier otra, una hoja tan magnífica que parece pulsar con su propia luz interior. Esta es Joyeuse, la gozosa, un arma que se convertiría en un personaje tan legendario como el hombre que la empuñaba. En las grandes epopeyas medievales como la canción de Roldán, esta espada no era un simple trozo de metal, era un símbolo de autoridad divina y poder aterrador. Es una historia que comienza en el reino de la poesía épica, pero termina bajo las luces silenciosas y climatizadas del Museo del Louvre en París. Según los cuentos legendarios transmitidos de generación en generación, la espada poseía cualidades verdaderamente sobrenaturales. Se decía que brillaba tan intensamente que podía eclipsar al sol mismo, cegando a los enemigos de Carlomagno en el campo de batalla y dejándolos indefensos ante la carga franca. Algunos narradores afirmaban que podía cambiar de color hasta 30 veces al día, cambiando su matiz con el estado de ánimo de la batalla o la voluntad de su amo. Más allá de su apariencia deslumbrante, también se decía que otorgaba a su portador inmunidad contra el veneno, una defensa práctica e inestimable para un gobernante en una era de intriga cortesana. En el lenguaje de la literatura medieval, tales atributos eran una clara señal del favor celestial, marcando a Carlomagno como el rey elegido por Dios y, posteriormente, emperador. El poder mítico de la espada estaba arraigado en su propia sustancia. Las leyendas más potentes afirmaban que su pomo dorado encerraba una reliquia sagrada de inmenso poder, un fragmento de la lanza de Longinos, la misma lanza que atravesó el costado de Cristo. Esto transformaba a Joyeuse de una simple arma de guerra en un relicario sagrado que viajaba con el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Cada vez que Carlomagno desenvainaba su espada, no solo se preparaba para la batalla, blandía un símbolo de lo divino, haciendo de sus conquistas un mandato santo. Sus orígenes eran igualmente históricos, con algunos cuentos atribuyendo su creación al mítico herrero Weyland, mientras que otros nombran a un artesano llamado Galas, que supuestamente trabajó durante 3 años para perfeccionar la hoja. Si bien las propiedades mágicas de Joyeuse pertenecen a la leyenda, la idea de que Carlomagno poseyera una espada de calidad extraordinaria está firmemente fundamentada en la realidad histórica. En la sociedad franca de los siglos VIII y IX, una espada era mucho más que una herramienta. Era el símbolo preeminente del estatus de un hombre libre, un signo de riqueza y autoridad que a menudo se transmitía como una preciada reliquia familiar. El Imperio Carolingio era, de hecho, el epicentro de la fabricación avanzada de espadas en Europa. Las hojas francas eran tan famosas por su calidad que eran muy codiciadas por sus enemigos más feroces, los vikingos, quienes las buscaban a través del comercio o como botín de combate. El pináculo de esta supremacía tecnológica franca se puede ver en un grupo de hojas conocidas hoy como espadas Ulfbert. Originarias de talleres en Renania, estas armas fueron forjadas con acero de crisol de alto carbono, un material de tal pureza y fuerza que su calidad no se replicaría consistentemente en Europa hasta la Revolución Industrial, casi 1000 años después. La existencia de estas superespadas de la vida real de la era de Carlomagno proporciona un contexto crucial para la leyenda de Joyeuse. El mito es un eco cultural de la dominación tecnológica y militar muy real del Imperio Carolingio. Sin embargo, cuando pasamos de la leyenda al artefacto que descansa hoy en el Louvre, la historia se convierte en una de evolución y adaptación política. El consenso histórico es brutalmente claro. La espada en exhibición es un objeto compuesto, un Frankenstein, de partes de diferentes épocas, y ninguna se remonta a la época de Carlomagno. Este es el argumento más convincente contra la idea de que fuera el arma personal del emperador. Nada en el arma que vemos hoy fue creado en el siglo VIII. Un examen minucioso revela una línea de tiempo escrita en sus propios componentes. La hoja en sí es de un estilo con un perfil ancho y cónico, que era común en los siglos X y XI. El ornamentado pomo dorado, decorado con un motivo de pájaros, también data de este período y muestra influencias estilísticas del arte escandinavo. La guarda, formada por 2 dragones alados, estilizados con ojos de lapislázuli, es una adición posterior del siglo XII. La empuñadura se agregó aún más tarde, probablemente en el siglo XIII o XIV, y una vez estuvo adornada con la flor de lis de la monarquía francesa. Estas fueron eliminadas para la coronación de Napoleón en 1804, para mostrar simbólicamente una ruptura con la monarquía tradicional. Finalmente, los elementos más antiguos de la vaina datan del siglo XIII, con elementos agregados tan tarde como principios del siglo XIX. Aunque la espada en el Louvre no fue la que Carlomagno sostuvo en Roncesvalles, jugó un papel mucho más significativo y verificable en la historia francesa como la espada oficial de coronación. La ceremonia de coronación francesa era un ritual profundamente importante, que afirmaba el derecho divino de un rey a gobernar. Una parte clave de esto era establecer una línea de sucesión directa e ininterrumpida desde Carlomagno, el padre simbólico de Francia, Alemania y del orden europeo. Esta espada se convirtió en la encarnación física de ese vínculo. Su primera aparición documentada en una coronación fue para Felipe III en 1270. A partir de ese momento, fue una pieza central de la regalía real, almacenada en el tesoro de la Basílica de Saint-Denis y sacada para la coronación de cada nuevo rey.
La elección de identificar esta espada en particular como Joyeuse fue un acto magistral de teatro político. En el siglo XIII, la dinastía de los Capetos trabajaba para centralizar su autoridad y forjar una identidad francesa unificada más fuerte. Al adoptar una reliquia tangible, supuestamente de la mano del gran emperador, pudieron legitimar su propio gobierno de una manera poderosa e innegable. Cuando un nuevo rey era ceñido con Joyeuse, simbólicamente heredaba el manto del propio Carlomagno. Así que la espada en el Louvre es, paradójicamente, la verdadera espada y no la verdadera Joyeuse al mismo tiempo. La datación de cada uno de sus componentes es posterior al reinado de Carlomagno, y no hay registros contemporáneos de su vida que mencionen una espada con ese nombre. Pero descartar la espada como una falsificación es perder el punto por completo. La verdadera importancia de la espada del Louvre no se deriva de quién podría haberla empuñado en el siglo IX, sino de los siglos de creencia, ceremonia e identidad nacional que se invirtieron en ella. El mito de esta espada no trata sobre Carlomagno, el hombre, sino sobre el poder perdurable de Carlomagno, la idea. Si la espada de Carlomagno demostró cómo un objeto físico puede legitimar el poder a través de un mito, la siguiente historia nos enseña que la pluma es, de hecho, más poderosa y peligrosa que la espada, especialmente cuando esa pluma escribe una mentira diseñada para durar 1000 años. La gran mentira. El documento falso que sometió a Europa es enero del año 1077 y el mundo parece haberse congelado. En la cima de una colina azotada por el viento en el norte de Italia, dentro de la fortaleza de Canosa, el Papa Gregorio VII espera. Es un hombre de voluntad feroz e inflexible, convencido de ser el instrumento de Dios. Fuera de las puertas del castillo, bajo un viento cortante y hundido en la nieve profunda, espera otro hombre. Es Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el gobernante secular más poderoso de la cristiandad. Pero no está allí como conquistador. Está despojado de sus ropas reales, vestido con una simple camisa de pelo de penitente, y lo más impactante de todo, está descalzo. Durante 3 días, el emperador del mundo occidental ha permanecido en la nieve, ayunando y llorando, rogando el perdón del Papa. Esta escena increíble, la humillación definitiva de un rey ante un pontífice, fue el clímax de una lucha titánica sobre quién tenía la autoridad suprema en la tierra. ¿Cómo consiguió el papado, siglos después de sus orígenes como una secta perseguida, el poder para poner de rodillas a un emperador? La respuesta no está en un texto sagrado, ni en un tratado legítimo. Está en una mentira. Esta es la historia de la donación de Constantino, posiblemente la falsificación más influyente y audaz de la historia humana. Conocido formalmente como el Constitutum Constantini, el documento que sacudiría el mundo medieval fue una pieza brillante de ficción política, probablemente elaborada alrededor del año 750. Se compone de 2 partes. La primera, la Confessio, narra un cuento dramático donde el primer emperador cristiano, Constantino el Grande, es golpeado por la lepra. Sus sacerdotes paganos proponen una cura horrible, un baño lleno de sangre de inocentes. Constantino, horrorizado, se niega. Esa noche, los apóstoles Pedro y Pablo se le aparecen en un sueño y le dicen que busque al Papa Silvestre I. El emperador obedece y Silvestre, tras instruirlo en la fe, lo cura completamente mediante el bautismo. Toda esta historia es una fabricación tomada de una leyenda popular del siglo V, ya que las fuentes históricas reales confirman que Constantino fue bautizado en su lecho de muerte. Pero la fuerza emocional de la historia era la preparación perfecta
para la segunda mitad explosiva del documento, la donación misma. Y créanme cuando les digo que esto se lee como una carta a Santa Claus, escrita por un papa medieval con hambre de poder absoluto. Presentado como un gesto de inmensa gratitud de Constantino, el texto otorga al papa la supremacía espiritual sobre todos los otros grandes centros cristianos: Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. Pero el premio gordo es político. El documento declara que Constantino entrega al Papa el dominio político directo sobre la ciudad de Roma y todas las provincias, plazas y ciudades de Italia y de las regiones occidentales. Para sellar este regalo monumental, Constantino supuestamente explica que traslada su capital al este, fundando Constantinopla, porque no es correcto que un emperador secular tenga poder en la ciudad donde Dios ha establecido la cabeza suprema de la religión cristiana. Era el paquete total, una falsificación genial que no solo otorgaba tierras, sino también una historia de fondo divina y estatus imperial. Para entender por qué se creó tal mentira, debemos volver a la crisis desesperada que enfrentaba el papado a mediados del siglo VIII. Los papas en Roma estaban rodeados. Los lombardos, una tribu germánica agresiva, estaban a las puertas de la ciudad. En una jugada maestra, el papa Esteban II miró hacia el norte en busca de un nuevo campeón: Pipino el Breve, rey de los francos. Hicieron un gran trato. El papa ungió a Pipino, legitimando su dinastía usurpadora, y a cambio, Pipino aplastó a los lombardos y entregó los territorios conquistados al papa. Este evento histórico, la donación de Pipino, creó los estados pontificios. Es casi seguro que la donación de Constantino fue falsificada específicamente para estas negociaciones. Con este documento en la mano, el papa podía argumentar que Pipino no le estaba dando un regalo nuevo, sino que simplemente estaba devolviendo tierras que legítimamente pertenecían a la Iglesia desde el siglo IV. Transformó al Papa de un subordinado agradecido a un soberano, reclamando su propiedad robada. Durante los siguientes 700 años, la falsificación funcionó a la perfección. En 1054, jugó un papel directo en el gran cisma entre la Iglesia de Occidente y Oriente, y décadas más tarde, proporcionó la base legal para que el Papa pudiera deponer reyes y emperadores, llevando directamente a la escena de Enrique IV descalzo en la nieve. Pero las mentiras, por poderosas que sean, eventualmente se enfrentan a la luz de la verdad. El golpe definitivo llegó en 1440, en pleno Renacimiento italiano, de la mano de Lorenzo Valla, un sacerdote brillante y erudito. Valla no atacó con teología, sino con filología. Probó que el latín usado en el documento no era el latín clásico del siglo IV, sino una forma bárbara común en el siglo VIII. Señaló palabras anacrónicas que un romano del siglo IV jamás habría usado, como la palabra feudo. Pero el error más evidente fue geográfico e histórico. El documento hablaba de Constantinopla como un gran centro religioso patriarcal a la par de Roma. Había un solo problema. En el supuesto momento de la escritura del documento, la ciudad de Constantinopla ni siquiera había sido fundada todavía. Era solo un pueblo llamado Bizancio. El falsificador del siglo VIII estaba tan acostumbrado a la grandeza de Constantinopla que no pudo imaginar un mundo sin ella. Valla concluyó que el documento era una imposibilidad. Aunque la Iglesia intentó suprimir el trabajo de Valla, este fue publicado en 1517, el mismo año en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Para los protestantes, el descubrimiento fue un regalo divino, la prueba definitiva de que el papado era una institución corrupta construida sobre mentiras. Asombrosamente, aunque la falsificación quedó expuesta hace más de 500 años,
La Iglesia Católica no admitió pública y formalmente que la donación de Constantino era falsa hasta el año 1929, mientras que la donación de Constantino demostró cómo una mentira bien construida podía dominar Europa durante siglos. En el este, los verdaderos herederos de Roma no necesitaban falsificaciones para sobrevivir. Ellos tenían algo mucho más tangible, aterrador y real. Una tecnología tan avanzada que parecía magia negra. Fuego griego. El arma perdida que desafió a la ciencia. Imagínate que eres un marinero en el año 678. Sirves en la poderosa flota del Califato Omeya, una fuerza imparable que ha conquistado medio mundo conocido en una sola generación. Durante 5 años, tu armada ha asediado la joya de la cristiandad, Constantinopla. Su caída es inevitable. Hoy, la pequeña y superada flota bizantina sale a tu encuentro en un último acto desesperado. Pero a medida que sus barcos se acercan, sucede algo imposible. Desde unos tubos de bronce montados en sus proas, a menudo esculpidos con la forma de cabezas de leones rugientes, brota un espeso chorro de fuego líquido, acompañado de un rugido atronador y nubes de humo. La sustancia pegajosa golpea tu barco, adhiriéndose a la madera, a las velas y a la piel de tus camaradas. Los hombres se convierten en antorchas vivientes. Entonces llega el verdadero horror. Cuando intentas apagar las llamas con cubos de agua de mar, el fuego no muere, se aviva violentamente. El pánico estalla. Los hombres saltan al mar para escapar del infierno, solo para descubrir que el agua misma está ardiendo, prefiriendo ahogarse antes que ser consumidos por este napalm medieval. Esta fue la presentación mundial del fuego griego, un arma tan terrorífica que parecía que las mismas llamas del infierno se habían desatado sobre la tierra. La aparición de esta tecnología revolucionaria no pudo llegar en un momento más crítico. A mediados del siglo VII, el Imperio Romano de Oriente, hoy llamado bizantino, aunque ellos siempre se llamaron a sí mismos romanos, estaba al borde del colapso total frente a la expansión. Árabe. La supervivencia de la ciudad y, posiblemente, de toda la civilización occidental futura, pendía de un hilo. Fue en esta hora desesperada cuando el fuego griego cambió la marea, asegurando victorias navales que permitieron al imperio sobrevivir siglos más. La historia tradicional atribuye su invención alrededor del año 672 a un refugiado llamado Calínico de Heliópolis. Sin embargo, el consenso histórico moderno sugiere que no fue un momento eureka de un solo hombre, sino la culminación de siglos de conocimiento químico helenístico, probablemente heredado de las escuelas de Alejandría. Calínico quizás perfeccionó una fórmula existente, pero su verdadera contribución fue probablemente ingenieril. La fórmula exacta fue un secreto de estado tan bien guardado que se perdió para siempre. Pero la arqueología experimental y la química moderna han armado el rompecabezas. La base era casi con seguridad petróleo crudo, o nafta, accesible desde pozos naturales en el Mar Negro. A esto se le añadía resina de pino para hacerlo pegajoso y espesar la mezcla, y azufre. Pero el ingrediente secreto más intrigante es la cal viva. La adición de óxido de calcio explicaría la leyenda de que la sustancia se encendía al contacto con el agua, ya que la reacción química violenta genera un calor intenso capaz de autoignición. Pero el genio del fuego griego no era solo el líquido, era que se trataba de un sistema de armas completo. La plataforma principal era el dromon, una galera rápida bizantina. Oculto bajo la cubierta estaba el corazón de la bestia, un aparato complejo con un brasero para precalentar el líquido volátil, una bomba de bronce para presurizarlo y una boquilla montada en un soporte giratorio. Esto permitía proyectar un chorro continuo y dirigido a distancias de hasta 15 metros.
La tecnología era tan adaptable que el emperador León VI incluso acreditó la invención del cheirosifón, una versión portátil y manual que funcionaba como un lanzallamas personal, devastador contra torres de asedio. Los bizantinos protegieron esta ventaja con una estrategia pionera de control de información. La producción estaba altamente compartimentada. Los químicos que mezclaban la fórmula no conocían a los ingenieros que construían las bombas, y estos no operaban el arma en combate. Esto aseguraba que ningún traidor pudiera vender el sistema completo. Para reforzar esto, el Estado cultivó un mito poderoso. El emperador Constantino Sepne escribió que la fórmula no era una invención humana, sino un secreto revelado por un ángel, y que entregárselo a un enemigo era un sacrilegio imperdonable contra Dios mismo. Irónicamente, la llama de esta arma legendaria no se extinguió en el campo de batalla, sino por la lenta decadencia del Estado que la creó. Su uso se volvió esporádico después del siglo XII y está notablemente ausente durante el catastrófico saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada en 1204. La fragmentación del imperio destruyó la cadena de suministro y el conocimiento secreto. La pérdida de territorios en el Mar Negro cortó el acceso al ingrediente vital, el petróleo. Al final, el fuego griego no desapareció porque fuera obsoleto o reemplazado por la pólvora, sino porque era una tecnología de estado profundo que requiera una civilización estable, rica y centralizada para mantenerla. Cuando el imperio bizantino comenzó a desmoronarse, se llevó su secreto más ardiente a la tumba. Mientras que el fuego griego protegía las murallas de Constantinopla en el sur, un hombre que había servido como mercenario de élite dentro de esas mismas murallas navegaba hacia el norte, llevando consigo la ambición aprendida en el imperio para reclamar un trono que creía suyo por derecho de conquista. Estás descubriendo verdades que han permanecido ocultas o malinterpretadas durante siglos. Si valoras este tipo de investigaciones profundas y quieres que sigamos desmitificando la historia juntos, este es el momento de suscribirte y activar todas las notificaciones. Tu apoyo es el combustible de este canal. Seguimos. El último vikingo, la invasión olvidada, de 1066. A finales del verano de 1066, una flota formidable de más de 300 barcos largos cortó las aguas del Mar del Norte. Sus proas con cabezas de dragón apuntaban hacia un solo destino: Inglaterra. Al mando de esta gran armada se encontraba Harald Sigurdsson, rey de Noruega, un hombre conocido por la historia con un nombre que se ganó a pulso tras una vida de ambición despiadada: Hardrada, el gobernante duro. A sus 50 años, era una leyenda viva, un gigante que, según los contemporáneos, medía más de 2 metros de altura. Era el último de los grandes reyes guerreros vikingos, y esto no era una simple incursión de saqueo, era una invasión a gran escala. Una movilización tan seria que Hardrada había traído a su propia familia. Su intención era plantar su estandarte en suelo inglés y quedarse para siempre. La vida de Harald Hardrada no comenzó en un trono de seda, sino en el barro de la derrota. En 1030, a la tierna edad de 15 años, luchó y perdió en la batalla de Stiklestad, lo que lo forzó a un exilio de 15 años que serviría como su brutal educación en las realidades del poder. Su camino lo llevó al este, primero a la Rus de Kiev y luego al brillante corazón del mundo medieval, Constantinopla. Allí, Hardrada se unió a la Guardia Varega, la guardia de élite del emperador bizantino. Durante casi una década, vio acción en las vastas fronteras del imperio, desde luchar contra piratas sarracenos en el Mediterráneo hasta sofocar rebeliones, ganándose el temible apodo de «el quemador de búlgaros». Este largo aprendizaje como soldado de fortuna moldeó su perspectiva. Para Hardrada,
La realeza no era un derecho de nacimiento, sino un premio que se ganaba con fuerza militar, astucia estratégica y pura voluntad. Su reclamo legal al trono inglés era complejo, basado en un antiguo pacto entre su predecesor, el rey Magnus, y Canuto el Recio. Según Hardrada, este tratado estipulaba que si uno moría sin herederos, el otro heredaba todo su dominio. Pero para los ingleses, este papel mojado era irrelevante. En la Inglaterra anglosajona, la corona no era propiedad personal para intercambiar en tratados extranjeros. El rey era elegido por el Wite Nag Mot, el Consejo de Sabios, y el Consejo ya había elegido a Harold Godwinson. Pero un reclamo débil se convierte en una amenaza potente cuando se combina con la oportunidad. Y esa oportunidad llegó en la forma de Tostig Godwinson, el hermano exiliado y amargado del nuevo rey inglés. Tostig, consumido por la venganza, convenció a Hardrada de que el norte de Inglaterra se levantaría para apoyarlos. Fue la chispa que encendió la invasión. En septiembre de 1066, el ejército noruego desembarcó y aplastó a las defensas locales en la batalla de Fulford. La victoria fue total. York se rindió y Hardrada, sintiéndose ya el conquistador, comenzó a tomar rehenes. Pero su triunfo fue efímero. El rey inglés, Harold Godwinson, respondió con una velocidad casi sobrehumana. En una hazaña legendaria de logística militar, marchó con su ejército de élite casi 300 kilómetros hacia el norte en solo 4 días. El 25 de septiembre, atrapó a los noruegos completamente por sorpresa en Stamford Bridge. Los invasores, confiados en su victoria reciente, habían dejado sus armaduras en los barcos. Según las sagas nórdicas, antes de que comenzara la carnicería, el rey inglés cabalgó solo y ofreció a su hermano Tostig el perdón y la devolución de sus tierras si se rendía. Cuando Tostig preguntó qué le ofrecería entonces al rey Harald de Noruega, la respuesta de Godwinson fue escalofriantemente profética. Le daré 7 pies de tierra inglesa para su descanso eterno, o quizás un poco más, ya que es tan alto. Al final del día, esa promesa se cumplió. Hardrada murió con una flecha en la garganta y Tostig cayó a su lado. El ejército vikingo fue tan completamente aniquilado que, de los 300 barcos que llegaron, solo unos 24 lograron hacer el viaje de regreso. Aunque fracasó, la invasión de Hardrada fue el golpe de gracia para la Inglaterra anglosajona. La victoria en Stamford Bridge dejó al ejército del rey Harold Godwinson maltratado, exhausto y lejos de la costa sur, justo en el momento en que Guillermo de Normandía desembarcaba en Hastings. Al obligar a los ingleses a luchar por su vida en el norte, el último vikingo prácticamente le entregó la corona a los normandos, cambiando para siempre el curso de la historia occidental desde su tumba de 7 pies. Mientras la invasión fallida de Hardrada cerraba el capítulo de la expansión vikinga en Europa, al otro lado del océano, sus antepasados ya habían abierto una puerta hacia lo desconocido que sigue alimentando una de las teorías más controvertidas de la arqueología moderna. ¿Vikingos en las pirámides? La verdad científica sobre el contacto en México. Alrededor del año 1000, en una terraza cubierta de hierba con vistas a una bahía en el extremo norte de Terranova, un hombre del norte derribó un árbol con un hacha de hierro. Lance of Meadows no es una leyenda, es un hecho de madera y turba. El sitio contiene los restos de 8 edificios, incluidos talleres, viviendas y una forja, el primer lugar conocido de fundición de hierro en el Nuevo Mundo. Se han desenterrado más de 800 artefactos de claro origen nórdico, desde un alfiler de bronce para capa hasta joyas de mujer. Pero esto no era simplemente una colonia aislada, era un campamento base y un punto de paso estratégico para reparar barcos y, crucialmente, para lanzar viajes de exploración más al sur.
El descubrimiento en el sitio de nueces de nogal, una especie que no crece al norte de la actual Nueva Brunswick, confirma sin lugar a dudas que estos exploradores nórdicos se aventuraron profundamente en el continente americano. Esto plantea la pregunta inevitable: ¿cuánto más al sur empujaron sus proas estos maestros de la navegación? Algunos teóricos sostienen que los barcos dragón no se detuvieron en Nueva Inglaterra, sino que navegaron más allá del Caribe, penetrando en el mundo de los mayas y los toltecas. La idea de que los vikingos llegaron a Mesoamérica es una narrativa poderosa y persistente, alimentada por una colección de pistas tentadoras pero problemáticas. En el corazón de esta teoría se encuentra la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una de las deidades más importantes del panteón mesoamericano. Según leyendas posteriores a la conquista, Quetzalcóatl a veces era descrito como un hombre barbudo y de piel pálida, que llegó desde el mar, enseñó a la gente artes y ciencias y prometió regresar algún día desde el este. Los defensores de la teoría vikinga se aferran a esta descripción, sugiriendo que coincide con un explorador nórdico perdido que naufragó y fue deificado por la población local. Incluso se ha intentado trazar una línea lingüística entre el dios nórdico Odín, Wodan, y una deidad maya regional conocida como Botán, alegando que es prueba de un intercambio cultural. Este mito central se ve reforzado por una evidencia visual altamente interpretativa. En la gran ciudad maya de Chichén Itzá, los murales dentro del Templo de los Guerreros representan complejas escenas de batalla donde algunos observadores notan figuras de piel clara y cabello rubio entre los guerreros, ya sea luchando o siendo sacrificados. A esto se suman las sagas islandesas, que cuentan la historia de un hombre del norte, arrastrado muy al suroeste por una tormenta, visto por última vez, viviendo como un cacique en una misteriosa y cálida tierra extranjera. Y añadiendo leña al fuego especulativo, está la cabeza de Tecaxic Calixtlahuaca. Esta pequeña cabeza de terracota, de estilo aparentemente romano, fue supuestamente descubierta en 1933 en una tumba precolombina en el centro de México. Dado que los vikingos comerciaban por todo el mundo romano oriental, algunos sugieren que la cabeza podría haber sido un preciado recuerdo llevado al Nuevo Mundo. Sin embargo, cuando pasamos del reino de la interpretación romántica a las ciencias duras de la arqueología, la genética y la historiografía, el caso de los vikingos en México se desmorona. El contraste con Lanzo Meadows es brutal. La evidencia en Terranova es física, comprobable e inequívoca. Hierro, remaches, arquitectura. La evidencia en México es enteramente subjetiva. Décadas de excavación intensiva en México y América Central han desenterrado millones de artefactos, olmecas, mayas, toltecas y aztecas. Ni uno solo es de origen nórdico confirmado. No hay remaches de barcos de hierro, no hay inscripciones rúnicas en piedra, no hay herramientas nórdicas, ni armas, ni entierros. La cabeza de Calixtlahuaca, la supuesta prueba dura, es un ejemplo de libro de texto de un artefacto fuera de lugar con una procedencia fatalmente defectuosa. No se reportó hasta 1960. La excavación original fue pobremente documentada y existe una fuerte sospecha de que fue colocada allí como una broma práctica a uno de los arqueólogos. El análisis genético moderno termina de cerrar el ataúd de esta teoría. Las migraciones nórdicas dejaron una firma genética clara en el Atlántico Norte, visible hoy en el ADN de las poblaciones de las Islas Británicas e Islandia. Sin embargo, encuestas genéticas extensas de ADN, tanto moderno como antiguo de poblaciones indígenas mesoamericanas, muestran cero rastros de ascendencia nórdica o europea antes de Colón. Por otro lado, aunque hay islandeses modernos que descienden de una mujer nativa americana traída a Islandia hace 1000 años,
Su ADN rastrea hacia Terranova, no hacia los trópicos. Finalmente, el propio mito de Quetzalcóatl, cuando se examina adecuadamente, precede a los vikingos por más de un milenio. La imagen popular del dios blanco y barbudo no se encuentra en ninguna fuente precolombina auténtica. Es casi con certeza una invención posterior a la conquista, creada y promovida por frailes españoles en el siglo XVI para implicar que Quetzalcóatl era en realidad un apóstol cristiano, facilitando así la conversión de los nativos. Incluso si ignoráramos la falta total de pruebas físicas, las realidades logísticas del siglo XI hacen que un viaje vikingo a México sea una casi imposibilidad. El obstáculo principal era el océano mismo. Toda la costa este de América del Norte está dominada por la corriente del Golfo, una masa de agua masiva y poderosa que fluye como un río hacia el norte. Un barco vikingo que intentara navegar hacia el sur desde Nueva Inglaterra habría estado luchando directamente contra una corriente que fluye a casi 10 kilómetros por hora. Para una embarcación con una sola vela cuadrada y remos, diseñada para vientos favorables, combatir este muro de agua durante miles de kilómetros habría sido un desafío monumental, lento y probablemente suicida. El veredicto científico es claro. Los vikingos tocaron América, sí, pero sus botas probablemente nunca pisaron las arenas de México. Y si la idea de vikingos construyendo pirámides en la selva te parece descabellada, espera a escuchar la verdad sobre el objeto más icónico, famoso y totalmente falso que asociamos con ellos. Prepárate para que tu imagen mental del guerrero nórdico sea destruida. La farsa histórica de los cascos con cuernos. Cierra los ojos e imagina a un vikingo. La imagen que salta a tu mente es casi seguramente la de un guerrero imponente, vestido con pieles y cuero, blandiendo un hacha enorme, y sobre su cabeza, coronándolo todo, hay un casco adornado con un par de intimidantes cuernos curvos. Este guerrero es un icono mundial, un elemento básico desde los dibujos animados hasta las mascotas de los equipos deportivos de la NFL. Es poderoso, es instantáneamente reconocible y es una mentira absoluta. El casco con cuernos, la característica más definitoria del vikingo en la cultura pop, es una completa fabricación. Es una pieza de atrezo teatral del siglo XIX que ha logrado disfrazarse de historia real durante 150 años. Nuestra investigación comienza donde debe empezar toda verdad histórica, con la evidencia física. Cuando se trata de lo que los vikingos llevaban en la cabeza, el registro arqueológico es notablemente silencioso, pero lo poco que dice es decisivo. Hasta la fecha, solo se ha descubierto un único casco de combate completo y verificable de toda la era vikinga. Desenterrado en 1943 de un túmulo funerario de un cacique en Germundbu, Noruega, este artefacto del siglo X es nuestro patrón oro. Fue encontrado entre los restos cremados de un guerrero rico, acompañado de una cota de malla completa, espadas y hachas, el equipo de una verdadera élite militar. El casco en sí es una obra maestra de diseño práctico y mortal. Es un casquete de hierro redondeado, construido en el estilo Spangenhelm, a partir de 4 placas entrelazadas, diseñadas para desviar los golpes de espada. Un protector distintivo, el antifaz, protege los ojos y la nariz sin oscurecer la visión. Es una pieza de hardware funcional que muestra evidencia de daño de batalla. Cada elemento tiene un propósito defensivo definido, y crucialmente, no hay ni un solo rastro de cuernos. Esto no quiere decir que los cascos con cuernos sean totalmente ajenos a la historia escandinava. Existieron, pero las personas que los usaron vivieron en un mundo tan antiguo que los propios vikingos lo habrían considerado leyenda. En 1942,
se sacaron 2 magníficos cascos de bronce de una turbera en Växjö, Dinamarca. Son elegantes, están decorados con los ojos y el pico de un ave rapaz y cuentan con cuernos graciosamente curvados. El problema es que datan de la edad del bronce nórdica. La datación por radiocarbone los sitúa alrededor del año 1000 a.C., casi 2000 años antes de que un barco vikingo zarpara. Estos no eran cascos para el combate. Son demasiado delgados y frágiles para haber detenido un arma. Los estudiosos creen que eran usados por sacerdotes durante ceremonias religiosas para canalizar el poder de deidades animales. Entonces, ¿cómo saltaron estos cuernos ceremoniales olvidados a la cabeza de los saqueadores medievales? Las corrientes culturales del siglo XIX transformaron este error anacrónico en patrimonio nacional. La era estaba definida por el nacionalismo romántico, un movimiento donde naciones como Suecia y Noruega buscaban construir una identidad única mirando hacia un pasado heroico y mitificado. El nórdico histórico, que a menudo era un granjero y comerciante, fue reempaquetado como un guerrero vikingo invencible. Los artistas, buscando retratarlos como feroces y salvajes, se tomaron licencias artísticas y comenzaron a agregar cuernos y alas a sus cascos, probablemente inspirados por esos antiguos artefactos ceremoniales desenterrados. Pero fue el compositor alemán Richard Wagner quien lanzó el mito al escenario mundial. El estreno en 1876 de su monumental ciclo de ópera, El Anillo del Nibelungo, fue un terremoto cultural. Para esta narración épica, el diseñador de vestuario, Carl Emil Doppler, tuvo la tarea de crear un nuevo aspecto auténticamente nórdico. Irónicamente, en su búsqueda de inspiración histórica, cometió el error fatal. No consultó a los historiadores, sino a los pintores románticos. Doppler creó trajes que incluían cascos alados para las valquirias y cascos con cuernos para los personajes más brutales. Aunque se dice que el propio Wagner odiaba los diseños por considerarlos ridículos, se usaron por razones de presupuesto y tiempo. La ópera fue un éxito colosal y, a medida que recorría Europa y América, esa visión se volvió inseparable de la realidad histórica en la mente del público. Más allá de la falta de evidencia arqueológica, hay un argumento final y definitivo contra los cascos con cuernos: el sentido común. En un campo de batalla, habrían sido un suicidio táctico. El propósito principal de un casco es desviar los golpes. La forma lisa y redondeada del casco vikingo real hace esto perfectamente. Los cuernos hacen lo contrario. Corren el riesgo de atrapar la hoja o el hacha de un oponente, transfiriendo toda la fuerza letal del golpe al cuello del usuario. Además, proporcionan un asidero perfecto y conveniente para que un enemigo te agarre, permitiéndole torcer tu cabeza y controlar tu movimiento, o derribarte al suelo. En el caos de un muro de escudos o en la cubierta abarrotada de un barco, se habrían enganchado en todo: escudos, aparejos y compañeros. La conclusión histórica es clara: los vikingos eran asesinos pragmáticos, no villanos de ópera, y jamás habrían entrado en combate con manillares en la cabeza. Ahora que hemos despojado a los vikingos de sus cascos de fantasía, es hora de despojar a la historia de uno de sus mitos fundacionales más persistentes: la fecha exacta en que comenzó su reinado de terror. Antes de la sangre, la verdadera génesis de la era vikinga. El año 793 comenzó con el lenguaje del Apocalipsis. Según los escribas de la crónica anglosajona, los cielos sobre el reino de Northumbria se llenaron de presagios espantosos. Escribieron sobre inmensos torbellinos, relámpagos y, lo más aterrador de todo, dragones que escupían fuego volando entre las nubes. A estas señales de fatalidad les siguió una gran hambruna, y para los ansiosos habitantes debió sentirse como si el mundo mismo se estuviera deshaciendo. Luego, el 8 de junio, la profecía se cumplió con sangre.
Un asalto brutal al monasterio de la isla sagrada de Lindisfarne marcó lo que la tradición ha llamado el nacimiento de la era vikinga. Para los vikingos, atacar aquí no fue solo un robo, fue un golpe al corazón sagrado del cristianismo en el norte, el lugar donde la fe había echado raíces, santificado por San Cuthbert. La noticia de la atrocidad se extendió con una velocidad impactante, enviando un temblor de miedo a través de la Europa cristiana. La voz más poderosa de este horror pertenecía a Alcuino de York, un erudito que servía en la corte de Carlomagno. En cartas angustiadas, Alcuino no culpó solo a los paganos, sino a los propios pecados de los ingleses. Buscando una razón teológica para que Dios permitiera tal profanación, castigó al rey y a su corte por sus hábitos lujosos y, curiosamente, por recortarse la barba y el cabello al estilo de los paganos, sugiriendo que al imitar a sus futuros asesinos, habían invitado su propia destrucción. Este marco teológico aseguró que Lindisfarne no fuera olvidado como otro ataque costero más, sino que se registrara como el momento que definió una época. Sin embargo, la narrativa de que la era vikinga comenzó ese martes de junio es desafiada por una evidencia histórica que sugiere un inicio más gradual, complejo y siniestro. La contradicción más directa proviene, irónicamente, de la misma fuente que inmortalizó el ataque de 793. La crónica anglosajona registra un encuentro fatal anterior. Durante el reinado del rey Beorhtric de Wessex, alrededor del año 789, 3 barcos de hombres del norte desembarcaron en la costa de Dorset. El alguacil del rey, el funcionario local encargado de la seguridad, cabalgó para encontrarse con ellos. Crucialmente, la crónica señala que su intención era escoltarlos a la ciudad del rey porque no sabía lo que eran, asumiendo que eran comerciantes. Por su error, el alguacil fue asesinado en el acto. Este incidente es la clave. Su suposición de que los visitantes eran mercaderes implica que la vista de barcos escandinavos, llegando pacíficamente para el comercio, era un evento conocido. Él no vio una amenaza, vio una oportunidad de negocio y quiso darles una escolta oficial. Los descubrimientos arqueológicos han reforzado poderosamente esta idea. Mucho antes de Lindisfarne, Escandinavia ya estaba profundamente integrada en una red económica bulliciosa del Mar del Norte. Las excavaciones en ciudades comerciales como Ribe, en Dinamarca, revelan un mercado sofisticado y planificado en funcionamiento desde el año 700, lleno de bienes de Gran Bretaña y el Imperio Franco. Esto prueba que los hombres del norte ya eran marineros consumados, casi un siglo antes de que decidieran quemar los monasterios. El icónico barco largo vikingo no fue una invención repentina que apareció en 793, sino la culminación de una larga evolución en la construcción naval que existía desde finales del siglo VII. La evidencia sugiere fuertemente que el inicio de la era vikinga no estuvo marcado por la invención de una nueva tecnología, sino por un cambio estratégico y brutal en el comportamiento de las personas a bordo. Fue un cambio en su modelo de negocio, del comercio pacífico a la piratería oportunista. Este cambio de comerciante a saqueador fue provocado por una tormenta perfecta de presiones. Dentro de Escandinavia, el panorama político era un mosaico fragmentado de territorios gobernados por caciques que competían ferozmente. En esta sociedad, el poder de un líder dependía de su capacidad para comprar lealtad mediante la generosidad, lo que requiera un flujo constante de plata y bienes de lujo. Además, la práctica de la primogenitura, donde el hijo mayor heredaba la tierra familiar, creó una clase de hijos menores sin tierra, jóvenes con ambición, armas y nada que perder. Europa, por otro lado, ofrecía la oportunidad perfecta. Los monasterios,
llenos de oro y objetos litúrgicos, eran vistos por los paganos no como santuarios, sino como bancos sin guardias. Además, tras la muerte de Carlomagno, el otrora poderoso imperio carolingio comenzó a debilitarse, descuidando sus defensas costeras. Los vikingos, con su tecnología marítima inigualable, estaban perfectamente posicionados para explotar esta vulnerabilidad. En lugar de participar en empresas comerciales de alto riesgo y bajo margen, optaron por ataques de bajo riesgo y recompensa masiva. Así que la era vikinga no comenzó con un disparo de salida en 793. Emergió de un proceso de décadas donde el comercio pacífico evolucionó hacia la piratería y la pequeña violencia creció hasta convertirse en invasiones. Quizás la pregunta de cuándo comenzó es producto de nuestro deseo moderno de ordenar la historia. Para el monje que veía cómo un hacha descendía sobre él para robarle un cáliz de plata, no importaba la fecha. La era del terror ya había llegado. Desde monedas blasfemas y espadas falsificadas, hasta tecnologías perdidas y cascos con cuernos que nunca existieron. Hemos visto que la historia no es una línea recta, sino un rompecabezas lleno de propaganda, errores humanos y misterios fascinantes. Si este viaje ha cambiado tu forma de ver el pasado, revienta el botón de me gusta para que el algoritmo lleve estas verdades a más personas. Y si quieres apoyar directamente la creación de estos documentales, considera unirte al canal como miembro. Soy Guiones, y nos vemos en el próximo misterio.